arrancamos otro conversadito. Como ya lo saben, estamos en La Habana, esta vez en un lugar mágico, extraordinario. Estamos en la Universidad de La Habana, un lugar en el cual estudió el comandante Fidel, pero además muchísimos revolucionarios de la historia de Cuba, que ha sido un símbolo para las revoluciones en el mundo. Nos encontramos con una persona extraordinaria que nos recibe aquí en su casa. Es el vicedecano de la Facultad de Derecho, el compañero Yuri Pérez. Un placer. Gracias por la invitación. Vicedecano. Sí. Nos vinimos a la Universidad de La Habana porque hay una noticia que conmocionó al mundo. En Cuba, Cuba siempre está conmocionando al mundo con millones de noticias, pero en Cuba, la misma de Fidel, la misma de Raúl, la misma de Díaz-Canel, la misma de la Revolución Socialista, se aprobó un código de familia muy interesante, porque la puso a la vanguardia de la protección de los derechos de niños, aprobó el matrimonio igualitario, esto es una discusión que está en todo el planeta. Sí. Que se debate entre lo religioso, lo legal, lo constitucional. Hay diversos aportes desde la filosofía, la sociología y la conducta moral y ética de todas las sociedades que tienen esto al tope del debate. Pero en Cuba se aprueba un código de familia y nos vinimos a la Facultad de Derecho a hablar con además un especialista y constitucionalista de los más importantes de Cuba para que nos hablemos un poco de este tema. Cuéntame cómo fue el proceso para llegar a este código, querido vicedecano. A ver, bueno, reitero las gracias por la invitación. No es código de la familia, es código de las familias. Correcto. Precisamente me falta un artículo. En el 2019 se aprueba la Constitución de la República de Cuba y en ella, entre los principios más significativos, el de pluralidad familiar. Okay. Y eso implica que toda persona tiene derecho a fundar su familia. Por supuesto, una constitución de avanzada que a mí siempre me gusta decir que es la conquista. Y el Código de las Familias es una norma de desarrollo, una disposición jurídica que viene a desarrollar los postulados constitucionales. Okay. Hay otros principios que son significativos, la dignidad plena de los seres humanos, con independencia de su sexo, su orientación sexual, su género, su raza, su origen étnico, y eso también está presente en el código. Siempre se dice que es un código de la inclusión, es un código que reivindica derechos, derechos que en un momento histórico, y tenemos que decirlo con toda honestidad, bajo otro contexto, bajo otros esquemas mentales que todavía persisten. No significa que el hecho de que se haya aprobado, que todavía no esté presente el machismo en la sociedad, que no esté presente, digamos, la violencia de género, pero es significativo de que la revolución reivindica derechos con este código. Es un código de la inclusión, es un código que pudimos llegar a él porque tuvimos un código antes de 1975 que para el momento histórico también fue de avanzada. Es un código que, como tú decías, reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que fue en Cuba un tema de bastante discusión, yo diría demasiado. O sea, se centró mucho la atención en eso y no era realmente lo más significativo. Hay que decir que la Constitución ya lo tiene, porque la Constitución reconoce el matrimonio entre cónyuges, no le puso sexo, utilizó un término que podría ser para la diferencia, y el Código de la Familia lo que viene a regular son todas las formas, todos los mecanismos. Se reconoce la unión de hecho también, se reconoce la gestación solidaria, algo importante. Yo diría que se está poniendo a Cuba digamos, en los países más avanzados en materia familiar. Es un código que prohíbe la violencia, cualquier tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar, y eso es muy importante, muy significativo. También la Constitución lo había hecho, y como tú muy bien mencionabas, es una disposición jurídica que protege sobre todas las cosas a niños, niñas, adolescentes, a las personas en situación de discapacidad, a nuestros adultos mayores. No sé si sabes, pero Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, es una de las problemáticas a los que nos estamos... La tasa de natalidad. La tasa de natalidad es baja y la esperanza de vida, producto de la propia revolución, es alta. Es alta, claro. Y eso, por supuesto, ha hecho que le prestemos mucha atención a los adultos mayores y a sus derechos. Y este código viene a refrendar el sistema de cuidados tan importante, aquellos que lo necesitan,
y el código pues abre muchas puertas y ha sido posible, porque siempre me gusta significar que es un código de vanguardia a nivel mundial, pero ha sido posible por la Revolución Cubana, porque no se puede entender ese código si no se entiende todo el proceso anterior y los antecedentes que tiene el código. Es un código pensado para la pluralidad familiar, la multiparentalidad, la responsabilidad parental. Desaparece la noción de patria potestad. Y eso quería preguntar. Justo ahí quería hacerte una pregunta, porque hay una vieja discusión cada vez que llega una revolución socialista al poder o cuando se pretende llegar al poder desde una revolución, hay una vieja discusión sobre el tema de la patria potestad. De hecho, una de las amenazas que todo el tiempo ponen al frente de una revolución es: te vas a quitar la potestad sobre tus hijos, sobre tus hijas. ¿Qué sucede con la patria potestad en este código de las familias? ¿Qué mitos hay que romper ahí? A ver, el nuevo código de la familia sustituye el término patria potestad por responsabilidad parental. Okay. Es mucho más amplio y que abarca una serie de derechos en relación a los cuidadores, a los progenitores sobre todo, y además, bueno, a los padres en sentido general, a los responsables parentales, que no siempre son los progenitores, exactamente, los padres biológicos, y eso implica un cambio cultural, pero nada más alejado de el viejo mito o el viejo cuento, por decirlo en conversadito, de que nos van a quitar a los hijos, que vamos a perder la patria potestad. O sea, y además ya Cuba tiene una experiencia en eso cuando la operación Peter Pan, claro, que digamos que se generó toda una matriz de opinión en relación a esto. Y este código, el proceso de aprobación de este código no estuvo exento de también este elemento. Pero sin duda alguna es una noción que es más amplia, que habla de derechos, pero también habla de deberes, habla de los deberes de cuidado de estos responsables parentales con sus menores hijos. Mi padre siempre ha dicho, mi padre es mi padre sanguíneo, pero siempre lo ha dicho: padre es el que cuida y cría, claro, no solo el que procrea. Claro. Yo creo que eso se comparte con ese concepto de responsabilidad parental, claro, que usted muy bien describe. Sí, mi padre está claro. Y no sobre todo en el tema yo creo que hay un elemento que hay que significar, porque en muchas ocasiones es un fenómeno invisibilizado, el tema de los cuidados. Claro. Las personas que normalmente están en la casa cuidando a nuestros ancianos, cuidando a los niños, y que normalmente no son contemplados del todo. Bueno, este código también tiene una mirada especial. Pero en Venezuela, en la Asamblea aprobamos recientemente una ley similar con el tema de los cuidadores, de quienes protegen a las personas ancianas con discapacidad. Claro. Y bueno, te quería comentar, si me lo permites, el tema de el proceso democrático para crear el código. Ok. O sea, yo creo que importante. Fue claro, porque uno de los debates en Cuba fue si los derechos se plebiscitan o no. Claro. Y fue por mandato constitucional, la propia Constitución del 2019, en una disposición transitoria, exactamente en la 11ª, mandató a que el proyecto del Código de la Familia tenía que someterse a consulta popular primero y a referendo popular aprobatorio después. ¿Y eso qué significó? Que en un mismo proceso de creación normativa, específicamente en el procedimiento legislativo para crear la ley, que es el código, pues se mezclaron las tres fórmulas democráticas: fórmulas representativas, fórmulas deliberativas con el ejercicio de la consulta popular y la fórmula de democracia directa, una de las preferencias, que es el referendo a través del voto, con efecto vinculante, y que acaba de ocurrir el 25 de septiembre, donde afortunadamente primó la opción del sí en un 66%. Habló el pueblo cubano. Habló el pueblo cubano, que a pesar de que muchos decían que es un pueblo machista, que es un pueblo con determinados estereotipos, que es un pueblo, digamos, que desconoce los derechos de las minorías, pues lo que estamos demostrando es que de la mayoría, un 74% acudió a las urnas. Por tanto no estamos hablando de una participación popular menor. Pues yo creo que se demostró de que es un pueblo que, aun cuando todavía estén en presencia, pues no podemos decir que por haberse aprobado vamos a eliminar el machismo, y la cultura no se exactamente, no pero se aún con esos elementos es un pueblo que le dijo que sí
a un código que es un código emancipatorio, que es un código que dignifica al ser humano y sobre todas las cosas es un código de justicia social. Y eso es importante. Es una revolución socialista que reconoce el derecho de los colectivos LGTBIQ+, es un código que reconoce por igual mujer y hombre, es un código que reconoce y protege integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que eso es muy significativo en la Cuba del siglo XXI, que todo el mundo quiere agredir, que todo el mundo dice que vulnera derechos, eso es importante. Pero además, y con esto pudiésemos culminar, querido vicedecano, lo hacen en el medio de una situación compleja. Está claro. Lo hacen en el medio porque cualquiera diría, bueno, esta gente, esto lo discute la gente del primer mundo porque le sale el agua por el chorro, Claro. porque tienen seguridad en las calles, porque no tienen otras cosas que discutir. Cuba lo hace, además de lo ya conocido, que es el bloqueo y el asedio histórico durante 60 años, en estos momentos Cuba vive circunstancias complejas desde el punto de vista económico, acaba de pasar un huracán, tuvieron la situación de la electricidad, ¿cómo se llama? El incendio en el hotel, o sea, han pasado una cantidad de cosas en los últimos años que hay en los tanques petroleros. Los tanques petroleros. Es lo que agradecemos al pueblo venezolano, la ayuda que nos dieron. Y siempre estaremos ahí, así como ustedes han estado con nosotros siempre. Sí, yo creo que es importante, o sea, es verdad que son difíciles las condiciones económicas de Cuba, no es un secreto para nadie, producto en ocasiones de cuestiones internas, pero el mayor peso se lo atribuimos al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, que yo creo que el bloqueo, siempre me gusta decir que no es solo económico, financiero y comercial, el bloqueo también es una opción o tiene como propósito eliminar las alternativas. Claro. O sea, el capitalismo no puede resistir que en esta isla del Caribe se esté generando una alternativa, o hace más de 60 años estemos generando una alternativa por ruptura y por superación al capitalismo. O sea, no es solo la ruptura, sino que es una alternativa que quiere ser superior. Y claro, el bloqueo es una medida coercitiva unilateral. Un freno. Que trata de ponerle un grillo. No solo por parte de Estados Unidos, sino que frena a otros. Claro. Y eso es un elemento importante. Pero bueno, en medio de esas condiciones, el pueblo cubano decidió dar el sí mayoritariamente por ese código de la justicia social y la dignidad. Su mensaje a quienes miran este conversadito en el mundo y al pueblo de Venezuela. Bueno, nada, yo con el pueblo venezolano le tengo mucho cariño, mucha admiración. He estado en Venezuela y bueno, nada, mi gratitud a ese pueblo por todo lo que ha aportado a los cubanos, y sepan que en Cuba siempre nos tendrán. Vicedecano, un placer tenerlo en Conversadito. Sí. Recuerden, este fue otro capítulo de Conversadito. Denle suscribir al canal, denle me gusta y no se pierdan Conversadito, @4F Web en todas las redes sociales.